tema central que hemos estado tratando en esta serie ha sido odre nuevo para el vino nuevo. Siempre me gusta hacer una breve reseña para encaminarnos a lo que nos compete. Hoy hablaremos acerca de secretos del vino, parte 3. Empezamos hablando acerca de los odres y cómo recordamos eran dispensaciones, vidas, mentes como odres. Y hoy tenemos que adentrarnos a lo que es el vino. Hemos hablado cómo el vino es procesado, cómo es trasvasado. Cada uno de esos procesos son necesarios y veíamos nuestra vida como un vino que está siendo procesado, porque el Señor quiere oler ese vino, probar ese vino. Y el vino exquisito es el que lleva procesos, el que cada día que es trasvasado es oxigenado y va dejando sedimentos en el proceso anterior, va cambiando y va siendo purificado. Pero un detalle que lo hace añejo y lo hace más fino es el tiempo, la madurez. Estuvimos hablando. No siempre, hermano amado, el Señor nos entrega todo, porque no estamos en la capacidad de sobrellevarlo. El niño, el inmaduro, el carnal no entiende las cosas del Espíritu. No puede sobrellevar toda la herencia. Por eso se lo dan por goteros, se lo dan gradualmente hasta que crezca. Gálatas 4 dice: el heredero en cuanto es niño, en nada difiere del esclavo. Está sujeto a curadores o a cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si no nos dejamos madurar como el buen vino, en la crianza del vino, en el odre, cuando es procesado por meses y aún años el vino, no vamos a madurar. Y el Señor quiere, cuando quiere probar su vino, acercarse y que huela, pero ya no a nosotros, sino que huela a Cristo ese vino, sepa a Cristo, al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren dar ese olor y ese sabor? Por eso nosotros debemos de dejarnos procesar. Ayer hablábamos con los matrimonios, cosas muy lindas que no voy a hablar, pero solo viene a mi memoria un punto central, que muchas veces, amado, no vemos los procesos como una bendición, porque no lo entendemos. No entiende la rama fructífera de la vid, que la están podando no porque la quieran herir, sino porque quiere el dueño, y la vid verdadera, que es Cristo, quiere que lleve más fruto. Pero para que lleve más fruto es necesaria la poda. Y a veces la poda nosotros no la entendemos. Te quitan cosas, te están bloqueando, quitando cosas, personas, reuniones, etcétera, que no entiendes por qué. Pero es porque el Señor quiere que no solo permanezca tu fruto, sino que sigas produciendo fruto. El fruto sea constante. Una palabra que ha resonado muy fuerte estos días, esta semana, adicional a todo esto, aunque viene de la mano, es la importancia de ser buena tierra, tener un corazón buena tierra. Los 4 sectores, se recuerda, la buena semilla, la palabra es indudable, es buena. Quien falla no es la semilla, muchas veces es el terreno. Terreno junto al camino, terreno entre pedregales, terreno entre espinos. No vamos a hablar de eso, pero dice que una parte de la semilla del sembrador cayó en buena tierra. Y explica cuál es la buena tierra. La buena tierra son aquellos que oyen la palabra, oiga esto, con un corazón bueno y recto. La importancia de oír la palabra con un corazón bueno y recto. Lo opuesto a esto sería oír la palabra con un corazón malo y torcido o desviado o no íntegro. Entonces el corazón debemos de cuidarlo. Por eso nos insiste Proverbios: sobre toda cosa guardada, guárdalo, de él mana la vida. El corazón es un terreno, ¿verdad? Si no dejamos de yerbar, que el Señor arranque toda planta que él no plantó, va a estar llena de amargura, llena de resentimientos, llena de tantas cosas. Por eso dejemos dejar cómo el Señor nos limpia cuando nos sometemos a él, cuando nos damos a él, cuando nos humillamos, cuando dejamos que su palabra nos ministre, cuando aceptamos
la bendición de los procesos y también hablábamos ayer la bendición de ser personas bajo autoridad. Cuando un hombre y una mujer ve una bendición ser un hombre bajo autoridad, se va a dar cuenta el beneficio que es incontable. Porque si eres un hombre y una mujer bajo autoridad, estás madurando, te están enseñando, eres corregible, eres entrenable, te están sumando, te dicen por aquí no, por aquí allá, por aquí sí. Y agregábamos estas cosas de la madurez, que cuando nos acercamos a la autoridad que Dios nos delega, que hemos aprendido a someternos, la autoridad, tienes tú dos formas de acercarte a ella. Una para consultar y otra para informar. Cuando consultas, le das la oportunidad a la autoridad de que vea el panorama y te dirija y te diga por aquí no, por aquí sí, en base a este consejo bíblico. Cuando solo vas a informar, es porque ya armaste tu paracaídas y le diste los nudos que quisiste y ya armaste la cosa y solo llegas a contar. Y le decía yo jocosamente a los matrimonios, a veces nos toca a los pastores así, ¿verdad? Cada quien arme a veces su paracaídas, muy autónomo, no me sujeto a nadie, no doy cuentas a nadie, no obedezco a nadie, etcétera. Entonces yo hago y nos volvemos muy independientes y no queremos aprender a madurar, a someternos. Eso, porque eso requiere humildad, humildad y obediencia. Entonces les ponía el ejemplo de aquel que envolvió su paracaídas como él quiso. Y a veces a los pastores nos toca ir en otro avión paralelo y ver cómo viene, de repente no se les abre el paracaídas y va, allá va uno como pastor a ver con qué espátula recoge los pedazos, ¿verdad? Y no haya cómo lo amarraste. Pues yo pensé que así era. ¿Por qué pensaste? Porque así sentí. Ay, engañoso es el corazón y perverso. Hermano amado, debemos de no ser guiados por el corazón. No debemos ser guiados por las almaticadas. ¿Cuántos errores se cometen por ser almáticos? Es decir, ser guiados solo por emociones y por impulsos y circunstancias. Y todo eso nos fuimos enfocando para un punto: verlo como una bendición. Eso es madurez. El que entiende la bendición de ser parte de, pero ser una persona bajo autoridad, es una persona que ha madurado, que está madurando, porque ve el beneficio de los consejeros. El Señor dice que en la multitud de ellos hay sabiduría, pero no cualquier consejero. No un consejero del compadre que está peor que nosotros, no, o la comadre que ya va por el tercero, o el cuarto, le dicen la coleccionista, ¿verdad? Y de apodo samaritana. Bueno, entonces, no esa consejera. ¿Qué pensás? ¿Dejo al panzón o me voy con el flaco? No, ¿qué le va a aconsejar ella? Nada bueno. Busque consejeras bíblicas, no almáticas, espirituales, autorizadas. Como que no fueran del refugio. Aquí no decimos amén. ¿Cómo decimos aquí las ovejas? Pero solo lo que le conviene, dice. Para los que no saben, aquí decimos, las ovejas dicen, me sujeto. También agregan, me someto. Porque saben que si no, me somato. Bueno, así con cariñito ya le dije. Bueno, hoy quiero estudiar contigo acerca de 12 tipos de vinos. No va a dar tiempo a hablar de 12 tipos de vino, pero vamos a avanzar con varios. El vino es el que alegra el corazón. El vino habla del gozo. El vino figurativamente habla también de la persona y la presencia del Espíritu Santo. Proféticamente el vino habla de ello, cosas muy lindas. Pero quiero ver contigo el primer vino. Hay un vino que describe Génesis capítulo 9, verso 20 en adelante. Solo se lo comento. Génesis 9 es la historia de la viña que plantó Noé. La viña es el área de trabajo. Después de que sale del arca, Noé planta la viña y comienza a producir. Pero el problema no fue producir uvas que iban a producir vino. El problema fue el abuso de este. Él se embriagó con ese vino. Entonces va a decir usted, ¿es contradictorio? No, porque el vino no siempre era o no era para embriagarse.
El vino tenía aspectos que hemos estudiado, medicinales, curativos, como cuando Pablo le recomienda a Timoteo: por tus múltiples enfermedades, problemas estomacales, toma un poco de vino. También vimos cómo con vino y con aceite aquel samaritano unge en la parábola a aquel golpeado en el camino, porque el vino tiene propiedades curativas, tiene propiedades anestésicas. Muy bien. Entonces, pero acá, en el caso de Noé, Noé abusó del uso del vino. ¿Y qué pasó? Cayó en el vino que es escarnecedor, o sea que entró a embriagarse en una borrachera, como comúnmente conocemos. Verso 20: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino, se embriagó, se emborrachó, y ya borracho, fuera de sí, se desnudó. Perdió, hermano, cayó en un ser escarnecedor, en disolución. Empezó a desnudarse y en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo contó a sus hermanos. El contexto habla de cosas muy tremendas ahí, que al conocer la desnudez de su padre, después de que entiende lo que había pasado, maldijo a Cam. Vino maldición. Todo eso se originó por un desequilibrio. Quiero decirte que si alguien tiene problemas con el uso del vino, literal, que alguien no puede dejar el vicio, no puede soltar el problema de la borrachera, la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué te están dando a decir? Esto literalmente, alguien que se embriaga, hermano, y que vive de eso, esa forma de vida la trae como parte de, es una persona que se está ganando el ser desheredado. Ni los borrachos, entre otros, heredarán el reino de los cielos. Por eso, si alguien tiene ese problema, tiene que buscar ayuda, someterse a Dios, ministrarse, romper con todos los puntos de contacto y ataduras que puedan ligarlo a esto. Porque usted sabe que hemos estado hablando del vino, pero es una figura, ¿verdad? De lo que representa cosas para nosotros. Otro de los vinos que quiero ver con ustedes es el vino del capítulo 22. Bueno, nos cruzamos ahí con un verso, pero le voy a leer el verso y luego le doy la cita. Hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, dice este pasaje. Comiendo carne y bebiendo vino, dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese pasaje en Isaías describe: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es una frase, hermano, que nos habla de desesperanza, de indiferencia y de acomodamiento. Hay gente que piensa que todo termina en la tumba. Hay gente que piensa que todo concluye cuando uno expira. Ahí comienza la cosa, porque tu ser, ya lo hemos estudiado, tú eres un ser tripartito, eres espíritu, eres alma, eres cuerpo. El cuerpo, cuando alguien muere, vuelve a la tierra donde fue tomado, al polvo. El alma, hermano, entra a un periodo de reposo para luego esperar un juicio, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces no termina todo. El verdadero ser no es lo que tocamos, es lo intangible, está dentro. Entonces aquí esta palabra dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Toman ese tipo de vino. Es el vino del acomodamiento. Y hemos estudiado que el acomodar, hermano, cuántas personas le echaron la culpa a un virus y por eso no me acerco. Pero tristemente, con el respeto de los que están conectados, no lo digo por ustedes, pero a lo mejor a alguien por ahí le haga falta recordar o revisar si la ausencia de congregarte viene porque te pusiste tibio. Y algunos no solo se entibiaron, sino que se pusieron tibios, sino que se enfriaron. Y el enfriarte te llevó a un acomodamiento. El acomodamiento está próximo a sacarte por completo. Dijo alguien: lo peor y lo más peligroso de no congregarnos es que con el tiempo ya la congregación no nos haga falta. Y eso es triste, porque dejamos de armonizar, como dice la palabra. Hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Y debemos de no dejar, como dice Hebreos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, este habla del vino de la indiferencia, el vino del acomodamiento. Eso es dañino. Debemos de sacudirnos, debemos de perseverar. Te decía del cuarto terreno que me gustó mucho, y concluyo ese pensamiento para no dejarlo ahí abierto, porque viene de la mano con el acomodamiento. Los que oyen la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. La palabra es fruto con perseverancia. Hay gente que solo da fruto un domingo y después ya no persevera, ya no avanza. Da fruto solo para una ocasión, un acontecimiento. Hoy sí, hay que ir, va, ya. Toda la semana que ya no ora, ya no escucha, ya no viene, ya no oye, ya no lee, y está sobreviviendo toda la semana. Con todo amor y respeto te animo a buscar espacios. Tienes el miércoles oportunidad, tienes la madrugada. No podemos dejar de buscar. Nos acomodamos, hermano, nos asentamos en el sedimento, y entonces el vino conserva el mismo sabor. Y la idea es que vayamos cambiando, madurando, dejando lo del ayer, lo de la vieja naturaleza, hasta que Cristo se forme en nosotros. Hay un vino en el capítulo 9 de Josué, versículo número 3 en adelante. Se lo voy a comentar. Josué 9. Ya está entrando Josué y el ejército israelí, el pueblo, a conquistar Canaán, la tierra prometida. La fama de Dios y del pueblo corrió por todos los moradores de Canaán. Habían 31 reyes enemigos que tenía que expulsar Josué a filo de espada. Pero estos moradores que describe acá usaron de astucia. Escucharon la fama de Dios y del Dios de Israel y cómo habían conquistado Jericó y cómo habían conquistado Jai y cómo iban poseyendo, y la orden de Dios que era: maten a todos los habitantes de Canaán, porque la tierra es de ustedes. Entonces ellos, los gabaonitas, atemorizados, fingieron, usaron de astucia. Y dice el pasaje que usaron de astucia porque ellos eran habitantes de Canaán, que estaban cerca de donde estaba Josué y el ejército acampando. Entonces ellos simularon cosas para provocar lástima en el corazón de Josué, para tocar los sentimientos. Mire lo que dice, por favor. Verso 3 de Josué 9. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Jai, verso 4, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos, fingimiento, apariencia. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino. Oiga, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué y entonces le hicieron el drama. Eso habla del vino almático, el vino de apariencia de piedad, el vino que le gusta, el que lo bebe, provocar en otros algo que no es real. Viven de la lástima de los demás. ¿Qué quería provocar Gabaón? Quería provocar con ese vino, con ese odre de vino viejo, apariencia de que vienen de lejos, pobrecitos, necesitan ayuda, porque ellos lo que no querían era morir. Entonces llegan a provocar un sentimiento de compasión. Eso hemos estado hablando, la vida del espíritu, asuntos del alma, los miércoles. Y hemos llegado a conclusiones que mucha gente, hermano, está viviendo almáticamente y no espiritualmente. Es decir, movidos por sus sentimientos, movidos por emociones. Poníamos el ejemplo de Lázaro, el mendigo, que dice que él pedía limosna, Lázaro, y tenía llagada su pierna. Y los perros llegaban y le lamían la llaga. Y poníamos la figura esta, que a veces hay almas con heridas y no falta alguien que llega a lamerlas. Cuando una herida se mantiene húmeda, no cicatriza.
cómo es alguien con una herida abierta, no ha perdonado, no ha finiquitado, no ha olvidado. Y cómo es alguien que llega a lamerle la llaga, a poner sentimientos que no deben de estar y a decir, por ejemplo, no lo tomaron en cuenta, pobrecito, no te tomaron en cuenta. Y tú tan fiel que eres, esa es una lamida. Mira, pero si tú eres el más antiguo, te tocaría a ti el turno. Esa es otra lamida. Porque el otro está sufriendo porque no lo tomaron en cuenta, porque no lo llamaron, porque no lo pusieron, porque no, por antigüedad le tocaba un puesto, qué sé yo. Entonces yo le decía a los amados, ni te dejes lamer la llaga si todavía hay en tu alma, ni seas lamellaga. Eso lo hacen los perros, según la parábola de esta historia de Lázaro. Estos llegaron a provocar sentimiento de lástima y compasión. Y lamentablemente Josué mordió el anzuelo, hizo pacto porque ellos no querían que los matara. Usted puede leer el pasaje completo del capítulo 9, pero se lo parafraseo. Y entonces juró Josué que no les haría daño, y los convirtió sus acarreadores de leña y acarreadores de agua en el pueblo. Y después el ejército se dio cuenta que eran vecinos, vivían cerca, solo habían usado toda la astucia del odre viejo de vino, ¿verdad? Antiguo, pasado sería viejo. Y eso provocó la compasión en el corazón de Josué. Pero cuando ellos dijeron matémoslo, dijo Josué, no, vamos a acarrearnos maldición porque hemos jurado que no haríamos eso. Tremendo. Otro vino rápidamente, el Jeremías 25:15. Ese es un vino que espero que ninguno de nosotros lo beba, porque es el vino del furor de Dios. Terrible. Dice en el capítulo 25 de Jeremías, verso 15: así ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa de vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. El vino de la copa del furor. Apocalipsis 16:19. Oiga lo que dice Apocalipsis 16:19. A la gran ciudad quedó dividida en tres partes, la gran ciudad, Babilonia, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Hermano, los acontecimientos en la gran tribulación van a ser tan terribles que yo espero que usted entienda que no debemos de esperar esos momentos para consagrarnos. Debemos de consagrarnos ya para tener el primer encuentro con el amado, porque cuando Él venga y todo ojo le verá, vendrá como un león que va a rugir en contra de sus adversarios. Los periodos tribulacionarios, gran tribulacionarios, van a ser terribles. Se va a desatar tanto demonio, hermano, feroz, y cuantas cosas perversas para venir a la tierra, y la gente huirá de la muerte y no lo encontrará. Será terrible, hermano. La ira, las copas de la ira, el vino de la ira, del furor de Dios, espero que ninguno de los presentes pueda beberla. En el Proverbios capítulo 4:17, otro tipo de vino. En el Proverbios 4:17 dice en esta versión: porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Oiga, hay vino de violencia. En otra versión dice vino de robos. ¿Quiénes beben vino de violencia? Desde el verso 14 en adelante habla de los impíos, la gente que trama constantemente el mal, no duerme hasta fraguar sus malos pensamientos e ideas y hacer caer a alguien. Qué triste saber que en este planeta hay gente mala. Así como Caín, que era del maligno, sus obras eran malas, por eso mató a su hermano. Tristemente hay gente mala, hermano, que sus ideas impías, perversas, demoníacas es violencia. Beben del vino de violencia. Como, hermano, en violencia intrafamiliar se da constantemente. Ahora que nos tocó entregar a nuestra hija en matrimonio, tuve el privilegio de entregarla como padre y de bendecirla como pastor. Pero en la boda civil en casa, yo dije unas palabras que después repetí en la boda, en la bendición como ministro. Pero como padre le dije
al joven con el cual se casó, esta mujer la crié por 23 años en esta casa. Y ella no se va de este lugar porque sea infeliz. Siempre ha sido feliz. A ella no le ha faltado flores semanales en su habitación. Y le dije algo más. A esta mujer nunca le hemos hecho violencia. No le hemos dado maltrato. Así de que si le hemos cuidado así, supérame el resto de la vida que ella tiene sobre la faz de la tierra. Y él se me queda viendo así como, ¿será que la puedo devolver todavía? Pero tengo que ponerle las reglas del juego, porque nos cuesta y debemos de ponerle la plana. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay violencia, hay mujeres que callan, en silencio sufren, son violentadas. Horrorícese. También hay hombres que son violentados por sus mujeres. Me decía alguien a donde van a poner las quejas, que llegan también a quejarse hombres de violencia por su esposa. Caritas vemos, uñitas no sabemos cómo aruñan. Bueno, pero dejemos eso ahí. No bebas de ese vino de violencia. Otro vino, el vino del duelo. En Joel 1:10, Joel 1:10, el vino del luto. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino está seco y el aceite virgen se acabó. Joel 1:10. Cuando el vino que representa el gozo ya no está, es porque algo ocurrió. La Biblia dice que en su presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. Quienes no pueden disfrutar de ello, los que vivieron la etapa o los que pasaron por el escenario o están pasando por donde pasó David. David en el capítulo 51 de su salmo le dice a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación. Lo había perdido ese vino. ¿Qué es lo que te lleva a perder ese vino? Y hay luto después en la tierra de Dios. El pecado. David en el capítulo 51 de su salmo es un arrepentimiento tremendo. Y él decía: devuélveme el gozo. Qué triste, hermano, vivir en esta vida y estar en el Señor sin fluir en el gozo. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una persona que pierde esa fortaleza, que no piense que solo es fuerza, es una muralla en derredor, la fortaleza. Una muralla alrededor, como habían murallas alrededor de una ciudad en los tiempos antiguos. Entonces, esa fortaleza, si alguien la pierde, entonces el enemigo fácilmente puede llegar. Por eso hay tierra de Dios enlutada. Hay hombres y mujeres que ya no tienen el gozo. A lo mejor perdieron ese vino o dejaron de fluir en ese vino por el pecado. ¿Qué hacer? Arrepentirnos, volvernos a Dios para que restaure ese vino. El vino, quiero casi terminar, en el capítulo 22 verso 10 también es el vino, dice de la señal del nuevo pacto en su sangre. Tomó la copa y les dio de beber. Y les dijo: esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Este es el vino de la Santa Cena. Es el vino señal que representa señal del nuevo pacto en su sangre. Entonces es de ese vino si debemos de participar. Por cierto, el otro domingo nos toca. Bebamos de ese vino, participemos de lo que representa la sangre que limpia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un vino más que quiero hablarte. Es el vino que describe Marcos capítulo número 15. Voy a finalizar ahí. Tengo varios, pero el próximo domingo te voy a compartir de uno o dos vinos tremendos que no te los puedes perder. Pero dice Marcos capítulo número 15, verso 22. Jesús está en la cruz. Jesús está agonizando. Esa acción de Jesús era servir al Padre. Él vino para eso. ¿Para qué? Para morir en rescate de muchos, pagar el precio. Y ahí está Cristo en Marcos 15 y lo describe en el verso 22. Dice que le llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que traducido es la calavera, que por cierto
Cuando usted ve eso a una cuadra de distancia, usted ve las cuencas y ve la nariz como una calavera, hermano, que de ese monte. Pero lo que me llama la atención, dice que llegaron a ese lugar, y en el verso 23, Marcos 15, y trataron de darle vino mezclado con mirra. Este es el vino mezclado, otro tipo de vino. ¿Y qué hizo Jesús con el vino mezclado con mirra? No lo tomó, no lo quiso tomar. ¿Qué representa el vino mezclado? En otro pasaje, en otro evangelio paralelo dice: y le quisieron llevar y darle vino mezclado con hiel. Hiel como mirra. La mirra era utilizada para preparar los cuerpos, para embalsamarlos. Pero la mirra, que yo sepa, no se bebía porque era amarga. Era muy olor, era preservante para cuando embalsamaban los cuerpos. Pero a él le unieron vino con mirra, y la mirra, al saborearla, es amarga. La hiel es amarga. Te voy a decir algo. Jesús estaba a punto de concluir, de decir: consumado es. Pero él no quería acabar su carrera amargado. Él quería terminar su carrera con gozo, con el vino del Espíritu. ¿Cuántos quieren terminar con gozo su carrera en esta tierra? Jesús venía a cumplir el propósito de Dios de derramar sangre, pero no iba a participar de un vino mezclado. Las mezclas, Dios nos advierte acerca de ellos. Cuidémonos. De Deuteronomio dice: no sembrarás diferentes semillas en el mismo campo. Son mezclas. No ayuntarás diferente especie de animal, porque esos son mezclas. No unirás lino y lana, porque son mezclas. Pablo en Corintios dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene, o por qué vas a participar de la mesa de los demonios y la mesa del Señor? Hablando de las mezclas, no te unas con alguien que no tiene espíritu vivo y tú tienes espíritu vivo. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no piensa en las cosas de arriba, son las cosas que perecen, porque es un yugo desigual. La mezcla. A Jesús le quisieron llevar la mezcla, el vino mezclado con amargura, y lo rehusó. Por eso, hermano, muchas personas pierden su delicia, su deleite en el Señor, porque se han amargado, han tomado vino mezclado. Quiero entonces terminar recordándote que el vino del cual debemos de apetecer y anhelar todos los días y beber es del vino del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren del vino del cielo? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, y llévate esa instrucción en tu corazón. Hay diversos vinos, pero no permitas que bebas de los vinos contrarios al deseo de Dios, al vino correcto. Hoy levanta tus manos, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, quiero que examines tu corazón, quiero que revises tu alma en este minuto. Y si te has amargado, te has acomodado, quizás tienes batalla con el vino que te embriaga literalmente, no has podido dejar el licor, has caído en el vino de la mezcla, te has mezclado con un yugo desigual. Pídele al Señor y dile: Señor, perdóname, ya no me quiero seguir mezclando con ese vino, porque ese vino está amargando el mío. Ese vino, esa mezcla me está afectando, Señor. Yo no quiero tomar y beber del vino de la ira. Yo no quiero, Señor, beber del vino de violencia. Yo no quiero ni siquiera beber del vino almático, apariencia de piedad, como fueron los gabaonitas. No quiero beber del vino, Señor, del acomodamiento e indiferencia. Dile: Señor, yo quiero beber del vino del cielo, de la presencia del Espíritu Santo.